La ciencia nos enseñó a buscar respuestas, pero nunca nos advirtió sobre los horrores que podríamos encontrar. En la selva, en las montañas, en laboratorios olvidados, cada experimento nos llevó al abismo. Ahora, es demasiado tarde. Lo desconocido nos observa y espera. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Nunca podré olvidar el día que encontramos la caverna. Las montañas de los Andes, con su aire frío y áspero, habían sido nuestro hogar durante semanas. Mi equipo y yo, liderados por el entusiasmo de descubrir una civilización perdida, habíamos atravesado terrenos traicioneros, con la esperanza de hacer un descubrimiento monumental. El viento aullaba entre las cumbres nevadas y cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la civilización. Las noches eran especialmente duras, el frío se filtraba a través de nuestras tiendas de campaña y nos dejaba temblando hasta el amanecer. Sin embargo, la promesa de desenterrar una parte olvidada de la historia nos mantenía en movimiento, nos daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de interminables días de búsqueda, la encontramos, una entrada de piedra tallada con símbolos extraños que ninguno de nosotros pudo identificar. Las advertencias de nuestro guía local, un anciano llamado Manuel, resonaban en mi mente. Había hablado de los condenados, de aquellos que habían molestado a los antiguos en su descanso y pagaron un alto precio. Pero el deseo de conocimiento superó la superstición. Doctora Márquez, me había dicho una vez, algunas puertas deben permanecer cerradas. Hay cosas en estas montañas que no deberían ser desenterradas. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá de lo evidente. Pero en mi interior, la llama de la curiosidad ardía con demasiada fuerza como para ser apagada por advertencias vagas. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó Carlos, uno de mis arqueólogos más experimentados, mientras examinábamos la puerta de piedra. Asentí, convencida de que lo que estaba detrás de esa puerta era un tesoro de información incalculable. Abrimos la entrada con gran esfuerzo, moviendo las piedras con poleas y fuerza. Un aire viciado salió de la caverna, llevando consigo un olor rancio y metálico. La oscuridad dentro era absoluta, pero la curiosidad nos llevó a encender nuestras linternas y adentrarnos. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de inscripciones y dibujos inquietantes, representando figuras humanas deformadas y gritando de dolor. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero lo atribuí al frío. No te preocupes, Marta, dije a la joven estudiante que temblaba a mi lado, todo esto forma parte del descubrimiento. Registraremos cada detalle y haremos historia. Avanzamos, hasta que encontramos una cámara amplia, donde las inscripciones eran aún más detalladas e inquietantes. Las figuras en las paredes parecían contorsionarse en posiciones imposibles, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. Estaba claro que había algo aquí, algo antiguo y poderoso. Decidimos acampar fuera de la caverna esa noche, planeando empezar nuestra exploración detallada al día siguiente. La caverna parecía emitir un leve murmullo, como un susurro constante que apenas se oía pero que no podía ignorarse. Los miembros de mi equipo estaban inquietos, sus conversaciones en voz baja reflejaban un creciente malestar. Los gritos de Carlos me despertaron en mitad de la noche. Corrí a su tienda y lo encontré retorciéndose de dolor, sus brazos y piernas estirándose de forma antinatural. Sus huesos crujían con cada movimiento y sus ojos estaban llenos de pánico. Sofía, ayúdame, gritaba entre gemidos. Intenté calmarlo, pero no había nada que pudiera hacer para detener la situación. Sus huesos parecían crecer, atravesando su cuerpo ante nuestra mirada atónita. La mañana siguiente tampoco nos trajo ninguna calma, sino más locura. Marta, que la noche anterior había estado perfectamente sana, comenzó a gritar con las primeras luces del alba antes de que decidiéramos cómo ayudar a Carlos. Una segunda columna vertebral había comenzado a emerger de su espalda, cubierta de protuberancias óseas que rompían su piel. El dolor en su rostro era indescriptible. El pánico se apoderó del equipo. Intenté mantener la calma y buscar respuestas, pero mi propia mente estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué habíamos desatado al abrir esa caverna? Cada intento de racionalizar lo que estaba sucediendo se encontraba con una barrera de miedo y desesperación.
buscando desesperadamente alguna pista, revisé las notas que me habían llevado hasta la cueva, la investigación de un explorador que hacía décadas había empezado nuestra investigación, pero volvió a la civilización solo y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico. Sus páginas amarillentas narraban una historia que antes había creído fruto de su pérdida y desesperación. Aquellos que molestan el descanso de los antiguos eran maldecidos y sus cuerpos deformados como castigo. El eco de los condenados nunca se silenciará, continuaba una supuesta traducción de inscripciones antiguas. Cada palabra parecía resonar en la caverna, como si los espíritus de los antiguos estuvieran confirmando la veracidad de la maldición. La situación se volvió más desesperada cada hora que pasaba. El arqueólogo, ahora incapaz de moverse, gemía constantemente de dolor. La estudiante, al borde del delirio, me miraba con ojos llenos de desesperación y suplicaba por una solución que yo no podía ofrecer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Pedro, otro miembro del equipo, con voz temblorosa. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una forma de revertir esto. Sabía que tenía razón, pero estaba convencida de que si nos adentrábamos suficiente en la caverna no solo nos llevaría más profundo a un abismo estremecedor, sino que nos daría respuestas para detener aquello que habíamos desatado. Las inscripciones en las paredes comenzaron a tener un significado más inquietante, cada figura deformada parecía contar una historia de sufrimiento eterno. Tenemos que seguir adelante, dije tratando de infundir una confianza que no sentía, debemos encontrar respuestas en la caverna. Quizás haya una forma de detener esta maldición. Nos adentramos más y más en la caverna, cada paso resonando en la oscuridad opresiva. Las linternas arrojaban sombras largas y sinuosas y el aire se volvía cada vez más pesado. La sensación de ser observados era abrumadora, como si los ojos de los antiguos nos siguieran en cada esquina. Cada hora que pasaba, el eco de los condenados resonaba más fuerte en nuestras mentes, recordándonos la oscuridad que habíamos desatado. El segundo día después de empezar a buscar una solución en la caverna, la situación empeoró. Cada miembro del equipo comenzaba a mostrar signos de transformación en mayor o menor evolución. Los gritos de dolor resonaban por todo el campamento, creando un ambiente de desesperación y pavor. Carlos apenas podía moverse, Marta estaba en un estado de delirio constante, su segunda columna vertebral retorciéndose y creciendo. Intenté ayudarla, pero cada intento parecía causarle más dolor. Por favor, haz algo, suplicaban sus ojos llenos de lágrimas. Mi impotencia me estaba destrozando. Decidí que debíamos regresar a la caverna de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo detener esto. La oscuridad de la caverna parecía más opresiva esta vez. Las inscripciones en las paredes parecían moverse en la penumbra, como si las figuras deformadas cobraran vida. Encontré una cámara oculta detrás de una pared de rocas sueltas. Dentro, descubrí un altar con más inscripciones y una figura tallada de una criatura grotesca, mitad humana y mitad bestia. El suelo estaba cubierto de polvo y huesos antiguos. En el centro de la cámara, un altar de piedra estaba decorado con más inscripciones y figuras grotescas. Parecía un lugar de rituales, un sitio donde los antiguos habían intentado aplacar a los espíritus con sacrificios. Este debe ser el lugar, murmuré más para mí misma que para los demás, aquí es donde podremos encontrar una solución. Mientras examinábamos el altar, una ráfaga de viento helado recorrió la sala. En la oscuridad, oímos los susurros de los espíritus, un coro de voces antiguas que repetían una y otra vez, el eco de los condenados nunca se silenciará. Revisamos nuestro alrededor con las linternas con manos temblorosas mientras el pánico se apoderaba de nosotros. Decidí revisar mis anotaciones una vez más, buscando desesperadamente alguna indicación sobre cómo realizar un ritual de expiación. Cada palabra en esas páginas amarillentas parecía un enigma, una pista que podría salvarnos o condenarnos para siempre. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El antiguo diario era nuestra única guía. Sus páginas amarillentas, llenas de inscripciones y dibujos, relataban la historia del otro grupo que se había enfrentado a la maldición anteriormente. Al final de su relato, encontré una posible solución, un ritual de expiación que debía ser realizado en el altar que acabábamos de descubrir en la caverna. Era una forma de sellar la caverna nuevamente y quizás revertir la maldición.
pero necesitábamos completar el ritual antes de que las transformaciones fueran irreversibles, como al parecer les había ocurrido a ellos y por eso solo aquel explorador pudo regresar a la civilización años atrás. Necesitamos ciertos elementos, leí en voz alta, hierbas que crecen en las laderas más altas de las montañas, una gota de sacrificio voluntario de los afectados y un objeto personal de cada uno de los malditos. El silencio que siguió a mis palabras fue abrumador. Sabíamos que conseguir esos elementos no sería fácil y el sacrificio era una carga que ninguno de nosotros estaba preparado para asumir. Lo haremos, dije finalmente con una determinación que no sabía de dónde venía, encontraremos las hierbas, reuniremos los objetos personales y haremos el sacrificio antes de que la maldición acabe con nosotros. La situación era desesperada. Los miembros del equipo que aún podían moverse comenzamos a buscar frenéticamente los ingredientes para el ritual. Las visiones también comenzaron a intensificarse. Los espíritus de los antiguos nos acechaban, sus susurros llenaban la caverna con promesas de dolor eterno. Veía sus figuras etéreas en rincones oscuros, sus rostros distorsionados reflejando el sufrimiento que estábamos experimentando nosotros mismos. Cada aparición nos recordaba que habíamos despertado algo mucho más antiguo y poderoso de lo que podíamos comprender. Esa noche, mientras intentaba descansar en mi tienda, sentí una presencia. Abrí los ojos y vi a una figura de pie junto a mí. Su rostro era antiguo y sus ojos eran huecos y vacíos. El eco de los condenados nunca se silenciará, susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Su voz resonó en mi mente, un eco constante que me hizo dudar de mi cordura. Mi propio cuerpo comenzaba a mostrar signos de la maldición. Sentía un dolor constante en mis huesos y mi piel se estaba volviendo cada vez más pálida y fría. Sabía que debía actuar rápido, que no podía permitir que esta maldición nos consumiera a todos. Con el peso del destino de mi equipo sobre mis hombros, tomé la decisión de completar el ritual. No había otra opción si queríamos tener alguna esperanza de sobrevivir. Las montañas de los Andes, que al principio habían sido un símbolo de nuestra búsqueda del conocimiento, se habían convertido en nuestra prisión. Ahora, debía encontrar una manera de liberarnos de las garras de la maldición que habíamos desatado, antes de que el eco de los condenados consumiera nuestras almas por completo. La desesperación nos envolvía como un manto pesado, ahogándonos con su implacable presión. El tiempo se nos escapaba entre los dedos, y con cada minuto que pasaba, las transformaciones se volvían más severas y dolorosas. Sabía que debía actuar rápidamente si quería salvar a mi equipo y a mí misma de una condena eterna. Miré a los miembros de mi equipo. Sus rostros, deformados y llenos de sufrimiento, mostraban un rayo de esperanza ante la posibilidad de redención. Sabía que la tarea sería difícil, pero no teníamos otra opción. Por fin, reunimos los elementos necesarios para el ritual, las hierbas sagradas que crecían en las laderas de las montañas, los objetos personales de cada uno de nosotros y nos realizamos cortes poco profundos para sacrificio. Cada uno de nosotros contribuyendo con lo que podía, preparamos el altar de la cámara oculta. Sofía, ¿estás segura de que esto funcionará?, preguntó Ana, con voz temblorosa por el dolor y el miedo. La segunda columna vertebral que estaba creciendo en su espalda la retorcía de formas imposibles, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. No tenemos otra opción, respondí tratando de infundir confianza en sus corazones, debemos intentarlo. Con el tiempo en nuestra contra, tomé una decisión desesperada. De ser necesario algo más, sería yo quien se ofreciera como sacrificio para completar el ritual. Sabía que, si no lo hacíamos pronto, ninguno de nosotros saldría de esta montaña con vida o humanidad. El anochecer llegó rápidamente y el aire dentro de la caverna se volvió helado. Las sombras danzaban en las paredes mientras encendíamos las hierbas sagradas y comenzábamos a recitar las inscripciones que había traducido de la investigación. Los espíritus de los antiguos parecían observarnos, sus presencias invisibles llenando la caverna con una sensación de inquietud. Cuando llegó el momento del sacrificio, me acerqué al altar. «Sofía, ¿qué haces?», susurró Carlos con la voz quebrada por el dolor. Sus extremidades alargadas y torcidas eran una visión espeluznante, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. «Primero lo intentaré con poco», el explorador sobrevivió, «pero si no», respondí con determinación.
Sabía que mi sacrificio podría ser necesario para salvarlos. Tomé el cuchillo, con un movimiento decidido, me herí con él en el antebrazo, dejando que el líquido rojo fluyera sobre el altar. El dolor era intenso, pero nada comparado con lo que habíamos estado sufriendo. La caverna comenzó a temblar y los espíritus aparecieron a nuestro alrededor, sus susurros convirtiéndose en gritos. No pueden detenernos. Somos los condenados, resonaba en las paredes, sus voces llenas de odio y desesperación. Con cada parte del ritual completada, sentía que mi propia humanidad se desvanecía. Mi cuerpo se estremecía bajo la presión de fuerzas invisibles y el dolor se intensificaba cada segundo que pasaba. Pero no podía detenerme. Sabía que debía seguir adelante, que debía completar el ritual para salvar a mi equipo. Finalmente, con unas últimas palabras para el ritual, un brillo cegador llenó la caverna. Los espíritus gritaban en agonía, sus formas etéreas retorciéndose antes de desvanecerse en la luz. El temblor cesó y un silencio sepulcral llenó la estancia. Me desplomé junto al altar, agotada y dolorida. Sentía que mi cuerpo estaba agotado, pero también sabía que habíamos logrado lo imposible. La maldición parecía haber sido detenida. Los miembros de mi equipo, aunque aún marcados levemente por las deformidades, comenzaban a mostrar signos de alivio. Las transformaciones se habían detenido y aunque no parecía que por ahora pudieran recuperar por completo lo que habían perdido, al menos estábamos vivos. Lo logramos, murmuró Ana, su voz apenas un susurro. Con un esfuerzo titánico, me levanté del suelo y miré a mi alrededor. La caverna, que había sido un lugar de sufrimiento, ahora estaba envuelta en una calma inquietante. Sabía que habíamos logrado sellar la maldición, pero también sabía que había pagado un precio alto por nuestra redención. Mi propio cuerpo llevaba las cicatrices de la maldición. Mis huesos dolían con cada movimiento y mi piel seguía pálida y fría. Pero estaba viva y eso era lo que importaba. Sabía que estas cicatrices me recordarían constantemente el calvario que habíamos vivido, un eco de los condenados que nunca se silenciaría del todo. Con pena en el corazón, ayudé a mi equipo a salir de la caverna. Las montañas de los Andes, que habían sido nuestra prisión, ahora eran nuestro camino hacia la libertad. Mientras descendíamos, sentía el peso de la experiencia en cada paso, sabiendo que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Nos habíamos enfrentado a los antiguos y habíamos sobrevivido, pero su eco siempre estaría con nosotros, recordándonos los misterios que yacen en las profundidades de la tierra y de las consecuencias de molestar lo que debe permanecer dormido. El viento soplaba con fuerza cuando llegué al Hotel Valle Oculto, un establecimiento perdido en medio de las montañas. Las nubes grises se arremolinaban sobre el edificio de piedra, añadiendo un aire de melancolía y abandono. Había viajado hasta allí buscando plantas medicinales raras para mi herbolario. Sin embargo, desde el momento en que crucé el umbral del hotel, una inquietud profunda se apoderó de mí, una sensación que me decía que algo no estaba bien. El vestíbulo del hotel era grande pero lúgubre, con una iluminación escasa que apenas alcanzaba para mostrar los contornos de los muebles antiguos y el polvo acumulado en cada rincón. El lugar estaba desierto, salvo por el recepcionista, un hombre de mediana edad con ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su apariencia era tan desgastada como el hotel mismo. Me entregó la llave de mi habitación sin hacer preguntas, pero noté un destello de algo en su mirada, tal vez advertencia, o quizás miedo. Bienvenido al Hotel Valle Oculto, dijo con voz apagada, espero que disfrute de su estancia. Sus palabras sonaban vacías, carentes de la calidez que uno esperaría en una bienvenida. Miré la llave, notando su frío al tacto como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Subí por las escaleras chirriantes hasta el segundo piso donde mi habitación me esperaba. Los pasillos eran largos y oscuros, con cuadros antiguos colgando torcidos en las paredes. Cada paso que daba resonaba con un eco inquietante que aumentaba mi sensación de estar completamente solo. Abrí la puerta de mi habitación y me encontré con un espacio cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas, y una pesada cortina bloqueaba la escasa luz que entraba por la ventana. Dejé mis pertenencias en una mesa y me dirigí a la ventana, apartando la cortina con cautela.
La vista de la montaña era impresionante, pero algo en la oscuridad del bosque me puso los pelos de punta. Las sombras se movían de manera extraña y un silencio opresivo dominaba el ambiente. Cerré la ventana rápidamente, tratando de apartar esos pensamientos de mi mente. Esa noche, los sueños se llenaron de pesadillas. Sombras sin rostro me observaban desde los rincones de mi mente, susurros incoherentes llenaban el aire, formando una cacofonía que me hacía revolverme en la cama. Desperté sudoroso, el corazón latiendo con fuerza y decidí que no podía seguir así. Necesitaba explorar el hotel para calmar mis nervios. El corredor estaba vacío y en silencio. Caminé hasta la sala de estar, donde había viejas fotografías colgando de las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Me acerqué a una en particular, una imagen en sepia que mostraba al recepcionista, más joven, junto a un grupo de personas que parecían ser los antiguos empleados del hotel. Todos ellos sonreían para la cámara, pero sus ojos estaban llenos de algo que no pude identificar. Lo que sí noté fue que ninguno de ellos estaba allí ahora. Seguí caminando hasta llegar a una puerta cerrada con llave. La curiosidad me impulsó a intentar abrirla, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de una columna y observé cómo el recepcionista se detenía frente a la puerta, sacando una llave antigua de su bolsillo. La puerta se abrió con un chirrido y él desapareció. Cerrando con llave desde el interior, lo cual me dejó sin poder seguirlo y decidí volver a mi habitación. Sabía que no podría dormir más esa noche. Me senté en la cama, mirando la puerta con miedo, esperando cualquier signo de movimiento. La sensación de estar vigilado nunca me abandonó y en el silencio de la noche, los susurros de mis sueños parecían hacerse eco en las paredes de la habitación. El Hotel Valle Oculto no era solo un lugar de descanso. Era una trampa, un lugar donde las almas perdidas se reunían y donde los secretos oscuros se escondían detrás de cada puerta cerrada. Y yo, en mi búsqueda de plantas exóticas, había caído en su red. La primera etapa de mi estancia en el hotel había sido una pesadilla. Las sombras de mis sueños no eran solo fantasías, eran premoniciones de lo que estaba por venir. Y aunque el miedo me paralizaba, también me impulsaba a descubrir la verdad. Por la mañana, tenía el cuerpo tenso y la mente alerta. El miedo de la noche anterior no había desaparecido. Sabía que no podía quedarme en el hotel sin averiguar qué estaba pasando, así que decidí explorar el bosque cercano, esperando encontrar alguna pista. El sendero se adentraba en la espesura del bosque y pronto el hotel quedó oculto por los árboles. El silencio era casi total, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Mientras caminaba, la sensación de ser observado me seguía. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor formando una prisión natural que me obligaba a seguir adelante sin desviarme. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegué a un claro donde encontré una cabaña abandonada. La estructura de madera estaba en ruinas, con ventanas rotas y el techo parcialmente derrumbado. Me acerqué con cautela, empujando la puerta que se abrió con un quejido de las bisagras oxidadas. Dentro el aire olía a moho y podredumbre, una mezcla nauseabunda que me hizo cubrirme la boca y la nariz. A pesar de la repulsión inicial, me adentré en la cabaña. La luz que entraba por las ventanas rotas era suficiente para ver el interior. Sorprendentemente, en una mesa polvorienta, descubrí documentos viejos que hablaban de experimentos realizados en el hotel décadas atrás. Al principio me pareció una broma, pero los papeles, amarillentos y frágiles, detallaban pruebas que se habían llevado a cabo en los empleados del hotel, quienes habían sido transformados en algo inhumano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras continuaba leyendo los documentos con creciente asombro. Las anotaciones eran frías y meticulosas, describiendo cómo los sujetos habían sido expuestos a diversas sustancias y condiciones extremas. Los resultados eran espantosos: deformaciones físicas, pérdida de la cordura y una insaciable sed de violencia. Me quedé helado al darme cuenta de que estos seres, creados por la crueldad humana, aún podrían estar deambulando por el bosque. El sol comenzaba a ponerse cuando salí de la cabaña y una sensación de urgencia me invadió. Necesitaba regresar al hotel. En el camino de vuelta, escuché ruidos entre los árboles, gruñidos y pasos pesados. No estaba solo.
La presencia de aquellos seres mutantes se hizo evidente y el miedo me empujó a acelerar el paso. Sin embargo, pronto me encontré rodeado. De las sombras surgieron figuras deformes, sus cuerpos una grotesca amalgama de humano y bestia. Los mutantes me rodearon, sus ojos brillando con hambre y furia. Sin otra opción, me preparé para luchar, el pánico mezclándose con una determinación feroz. La primera criatura se lanzó hacia mí y esquivé su ataque por poco. Con una rama caída que encontré en el suelo, logré golpear a uno en la cabeza, derribándolo. El sonido del cráneo rompiéndose resonó en el claro y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pero había demasiados y mi resistencia empezaba a flaquear. Los mutantes avanzaban con una furia inhumana, sus garras buscando mi carne. Golpeé y pateé, sintiendo que cada movimiento se volvía más lento, más pesado en mi intención de huir del lugar. En un momento de desesperación, vi una figura entre los árboles, alguien que parecía estar observando tranquilamente el suceso. La figura era alta y delgada, con una capucha que ocultaba su rostro. No tuve tiempo para más, ya que otro mutante se abalanzó sobre mí, sus dientes afilados chasqueando cerca de mi cuello. Con cada golpe que daba, sentía que mis fuerzas se agotaban. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. El instinto de supervivencia se sobrepuso al cansancio y con un grito de pura determinación, logré derribar a otro mutante. Sin embargo, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Los mutantes eran incansables, moviéndose con una coordinación estremecedora, como si fueran parte de una única mente. Finalmente, en un último esfuerzo, logré abrirme camino entre ellos y correr hacia el hotel. El sonido de aquellos seres pisándome los talones resonaba en mis oídos y la adrenalina me impulsaba a seguir corriendo. Las ramas y las hojas me golpeaban la cara, pero no me detenía. Sabía que mi vida dependía de no parar hasta llegar a una zona segura. Llegué al hotel jadeando, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. La puerta principal estaba a pocos metros de distancia y con un último empujón de energía, la alcancé y la cerré de golpe detrás de mí. Me desplomé contra la puerta, respirando con dificultad, escuchando los golpes y rasguños de los mutantes en el exterior. El hotel, que antes me había parecido un lugar de pesadilla, ahora era como un refugio precario. Sabía que no estaba a salvo, pero al menos tenía un momento para recuperar el aliento y pensar en mi próximo movimiento. La cabaña y los documentos habían revelado una verdad que nunca podría haber imaginado y ahora estaba atrapado en un juego letal, luchando por mi vida. Sin detenerme, corrí hacia el sótano. Mi mente era un torbellino de pensamientos y miedos, pero la determinación me mantenía en pie. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, eco de mi desesperación. Al llegar, me encontré con una escena que me dejó helado. El recepcionista estaba allí, esperándome, esta vez flanqueado por varios mutantes. Sus figuras deformes y grotescas se movían con una inquietante coordinación, como si compartieran una única mente. Los ojos del recepcionista brillaban con una fría determinación que no había visto antes. Pensé que habías aprendido la lección, dijo con una voz gélida, cargada de una extraña mezcla de tristeza y resentimiento, pero veo que aún no entiendes. Sin pensarlo, me abalancé sobre él, movido por una rabia ciega y una desesperación creciente. Pero los mutantes me sujetaron con fuerza, sus garras clavándose en mi piel como tenazas de hierro. Dime la verdad, grité, luchando contra sus garras, ¿qué está pasando aquí? El recepcionista sonrió, una sonrisa llena de tristeza que parecía compadecerme. La verdad es que tú eres el responsable de todo esto, dijo suavemente, sus palabras cargadas de una amarga resignación. Eras el jefe del equipo de investigación, el que inició los experimentos. Perdiste la memoria en uno de los incidentes y nosotros hemos intentado encubrirlo desde entonces. La revelación me golpeó como un mazo. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y el mundo se volvía borroso. Recuerdos fragmentados comenzaron a inundar mi mente, laboratorios ocultos en las profundidades del hotel, sujetos de prueba retorciéndose en agonía, gritos de dolor que resonaban en la penumbra. Era verdad. Yo había sido el monstruo detrás de todo esto. No puede ser, susurré, sintiendo como mi cuerpo se debilitaba bajo el peso de la verdad.
Las imágenes de los experimentos, los rostros deformados por el sufrimiento, todo se arremolinaba en mi mente, formando un mosaico espeluznante. Lo es, respondió el recepcionista, su voz llena de una amarga certeza. Ahora, debes enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Su mirada era dura, pero también reflejaba un dolor profundo, como si él también hubiera sido víctima de mis decisiones. Los mutantes se acercaron, sus ojos llenos de odio y dolor, un reflejo de la humanidad que habían perdido. Sabía que no había salida. La verdad me había alcanzado, y ahora debía pagar por ello. Cada uno de ellos era una víctima de mi arrogancia y mi sed de conocimiento, y ahora sus rostros desfigurados serían lo último que vería. Mi última visión fue la de aquellos a quienes había convertido en monstruos, cerrando el círculo estremecedor que yo mismo había iniciado. Los mutantes se lanzaron sobre mí y el dolor me envolvió, pero mi mente ya estaba lejos, sumida en los recuerdos de mis propios crímenes. Así terminó mi viaje al Hotel Valle Oculto, un lugar donde el verdadero monstruo no era otro que yo mismo. Las desapariciones, los mutantes, todo había sido obra de mi propia arrogancia y sed de conocimiento. En ese oscuro sótano, me enfrenté a mi castigo, dejando que los seres que había creado consumieran mi alma para siempre. Con cada momento de agonía, comprendí la magnitud de mis actos. No había redención para alguien como yo. El dolor físico era inmenso, pero el sufrimiento mental era aún peor. Los rostros de los mutantes se fusionaron con los recuerdos de los experimentos y cada grito de dolor resonaba como un eco de mi propia culpa. En mis últimos momentos, una comprensión amarga me invadió. Había cruzado límites que nunca debieron ser cruzados, jugando con seres humanos como si fueran meros objetos de estudio. Mi búsqueda de conocimiento había desatado una situación espeluznante que ahora me devoraba. Y en esa oscura y fría sala, rodeado por las criaturas que yo mismo había creado, encontré mi fin. El Hotel Valle Oculto, testigo de mis atroces experimentos, se convirtió en mi tumba. Las paredes, impregnadas de sufrimiento, parecían cerrarse sobre mí. Los susurros de los condenados llenaban el aire y en ese momento final, entendí que el verdadero suplicio no era dejar de vivir, sino el conocimiento de haber causado tanto dolor. Mi historia se convirtió en una advertencia silenciosa, recordando los peligros de la arrogancia y la falta de humanidad. El Hotel Valle Oculto quedó en ruinas, un monumento a la locura y la crueldad. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Y en el oscuro sótano fue donde me enfrenté a mi castigo, el eco de mi nombre se desvaneció, perdido para siempre en el vacío del olvido. Así, la leyenda del Hotel Valle Oculto perduró, un lugar donde las sombras del pasado aún acechan. Aquellos que osan acercarse pueden sentir el peso de los pecados que una vez se cometieron allí. Y aunque mi historia terminó, el eco de mis actos continúa resonando, una advertencia eterna contra los peligros de jugar con lo desconocido. La verdad, al final, siempre sale a la luz y las consecuencias de nuestros actos, tarde o temprano nos alcanzan. Allí, entre las gruesas paredes del edificio, aprendí esa lección de la manera más dura, dejando que las criaturas que había creado consumieran mi alma para siempre. Siempre me había considerado un hombre de ciencia. Como médico, creía que todo fenómeno tenía una explicación racional. Pero aquella noche, cuando me encontré frente a la escuela abandonada en las afueras de la ciudad, supe que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaba toda lógica. La escuela se alzaba, imponente y desmoronada, bajo la pálida luz de la luna. Sus ventanas, rotas y oscuras, parecían ojos vacíos observándonos con maldad. Las sombras de los árboles danzaban en las paredes exteriores, creando figuras grotescas que parecían cobrar vida en la penumbra. Estaba acompañado por un grupo reducido de personas, Lara, una periodista que había descubierto la historia mientras investigaba misteriosas desapariciones en la zona, Manuel, un antiguo estudiante de la escuela, arrastrado por la nostalgia y el deber de entender qué había sucedido realmente, y Sebastián, un historiador obsesionado con las leyendas locales y la historia oscura de la familia Murillo, antiguos dueños de la propiedad. Lara nos había conseguido reunir en busca de pruebas para su reportaje y la curiosidad de cada uno había hecho el resto.
Habíamos llegado allí para investigar una serie de eventos inquietantes que rodeaban la escuela y la maldición de la familia Murillo. La atmósfera era densa y opresiva, con un silencio que parecía absorber cualquier sonido. El crujir de nuestras pisadas sobre la grava era amortiguado por la niebla espesa que envolvía el edificio. La sensación de ser observados era ineludible, y cada sombra parecía esconder ojos invisibles que seguían cada uno de nuestros movimientos. El aire dentro de la escuela era húmedo y rancio, impregnado de moho y decadencia. Caminamos por los pasillos, iluminando con nuestras linternas las paredes cubiertas de grafitis y polvo acumulado. El techo, en algunos lugares, había cedido, permitiendo que los rayos de la luna penetraran en haces oblicuos que destacaban el polvo suspendido en el aire. Sentía una tensión creciente, una sensación de peligro que se intensificaba con cada paso. Según mis investigaciones, dijo Sebastián deteniéndose frente a un mural desgastado que representaba a pequeños jugando en un patio que ya no existía, la familia Murillo practicaba rituales oscuros aquí. Se dice que su hijo menor, Pablo, fue sacrificado para sellar un pacto con una entidad malvada, comentó mientras nos mostraba una foto familiar. Se veía al abuelo en medio presidiendo la foto y Sebastián señaló al hijo al que se refería con el dedo, de pie al lado de su abuelo, con la mirada triste. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Lara se había quedado atrás, y cuando nos volvimos, la vimos paralizada, señalando algo en el suelo. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Lo he visto, dijo casi en estado de shock, he visto símbolos arcanos. He visto los rituales de los Murillo y sus intentos por controlar una criatura proveniente de las profundidades de la tierra. A medida que hablaba, las palabras parecían cobrar vida, susurrándome al oído, llenando mi mente de imágenes de sacrificios y sombras monstruosas. El aire se volvió más frío y sentí un escalofrío recorrerme la columna. De pronto, un ruido sordo retumbó a través del edificio. Las puertas de las aulas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, como si una fuerza invisible las controlara. Las ventanas vibraban, y los grafitis en las paredes parecían retorcerse, cambiando de formas y colores. Corrimos por el pasillo, buscando una salida, pero las sombras parecían moverse con nosotros, persiguiéndonos como si estuvieran vivas. Llegamos a una sala grande, probablemente el antiguo gimnasio. El eco de nuestras pisadas resonó en el vasto espacio vacío. Allí, en el centro del recinto, había símbolos extraños dibujados en el suelo con una sustancia oscura. ¿Cómo se dejó la policía esto atrás? Me pregunté. Era imposible que no lo hubieran visto. De repente, una figura oscura se materializó frente a nosotros. Era Pablo, idéntico a la foto, pero su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos y su boca abierta en un grito silencioso. Su figura era una sombra desdibujada, flotando a unos centímetros del suelo y de su cuerpo emanaba un frío que congelaba el aire a su alrededor. Manuel intentó avanzar, pero algo lo lanzó contra la pared. El impacto resonó por todo el recinto y cayó al suelo, inconsciente. Pablo comenzó a avanzar hacia nosotros y pude sentir el frío del más allá envolviéndome, paralizando mis extremidades. La figura emitía un susurro ininteligible, una mezcla de dolor y rabia que perforaba nuestros oídos. ¿El círculo? El círculo es la clave, gritó Lara de repente, su voz quebrada por el pánico. Busqué desesperadamente alguna pista, cualquier cosa que pudiera detener la manifestación. Conseguí distinguir la figura que señalaba Lara, y en un movimiento desesperado intenté borrar el círculo con las manos, pero parecía tallado en el suelo, la sustancia no se iba por mucho que frotase. El aire alrededor nuestro se volvió aún más frío y el susurro de Pablo se transformó en un grito de ira. Unas velas fantasmagóricas aparecieron alrededor del círculo encendidas con una llama azulada y el símbolo en el suelo comenzó a brillar intensamente. Lara y Sebastián se unieron a mí, intentando borrar símbolo. Sentí una energía oscura y poderosa que emanaba del suelo, resistiéndose a nuestros intentos de sellarla. Las sombras en las paredes se retorcían, tomando formas grotescas e inquietantes. Pero continuamos casi arañando el suelo del gimnasio. Finalmente apareció una grieta en el círculo, con un último esfuerzo, el símbolo brilló con una luz cegadora y Pablo dejó escapar un alarido inhumano antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido.
El temblor cesó, y el silencio regresó, pesado y denso. Nos quedamos, jadeando y temblando, intentando asimilar a lo que nos acabábamos de enfrentar. Manuel comenzó a despertar, con una expresión de dolor y confusión en su rostro. Lo ayudamos a levantarse, sabiendo que, aunque habíamos logrado una pequeña victoria, la maldición de los Murillo aún nos seguía. Salimos al exterior, donde sentimos alivio al sentir la brisa nocturna. La luna seguía brillando, indiferente a lo que nos habíamos enfrentado en el interior de la escuela. Los días siguientes fueron una mezcla de pesadillas y vigilias inquietas. Las cicatrices emocionales se manifestaban en mis sueños, transformando incluso los momentos de tranquilidad en escenarios de pánico. Sabía que, aunque habíamos logrado escapar, la maldición aún no había sido completamente erradicada. Lara y Sebastián se distanciaron, intentando enterrar los recuerdos bajo una fachada de normalidad. El artículo no salió adelante, pese a que la recomendé que lo hiciera igualmente. Cada uno encontró refugio en sus rutinas evitando cualquier conversación que pudiera traer de vuelta el miedo y la desesperación. Pero Manuel y yo no pudimos ignorar lo que habíamos vivido. Nos reuníamos ocasionalmente, hablando en susurros sobre lo que habíamos visto y sentido. Nos encontrábamos en cafés, lugares donde la normalidad parecía un disfraz y la inquietud nos unía en un pacto tácito de vigilancia mutua. Sabíamos que algo aún nos acechaba, que la criatura no había sido destruida, solo estaba contenida temporalmente. Una noche, recibí una llamada desesperada de Manuel. Su voz estaba cargada de pánico, cada palabra impregnada de una urgencia incontrolable. «Está de vuelta», susurraba con voz temblorosa. «La criatura ha encontrado una manera de salir». No perdí tiempo. Nos reunimos en el lugar donde todo había comenzado. La noche era fría y la luna apenas visible entre las nubes oscuras. La oscuridad parecía más densa, el aire cargado de presagios que erizaban mi piel. Entramos con cautela, las linternas temblando en nuestras manos. El crujido de la puerta al abrirse resonó en el silencio, como un lamento de bienvenida. El interior estaba cubierto de símbolos y escritos antiguos, trazos que parecían moverse bajo la luz de nuestras linternas. En el centro, un portal brillaba con una luz roja, palpitante, como un corazón maligno que latía con vida propia. Una criatura estaba intentando cruzar al mundo de los vivos nuevamente, dentro de los símbolos, y el aire vibraba con una energía que casi podía tocarse. De repente, el abuelo de Pablo apareció, su figura fantasmagórica brillando con una luz tenue pero decidida. Sus ojos, llenos de tristeza y resolución, se fijaron en nosotros. «Debemos cerrar el portal», gritó, su voz resonando con una autoridad incuestionable. Nos llevó un segundo actuar, aunque tras lo que habíamos visto estaba claro que no había nada que perder. Con su guía, comenzamos a recitar un conjuro, según se escribía en las propias paredes del gimnasio como si fueran escritos por una garra invisible. Las palabras eran difíciles de pronunciar y sus sonidos resonaban en el aire con una vibración que parecía sacudir los cimientos de la realidad misma. La criatura, al otro lado del portal, luchaba ferozmente, sus gritos inhumanos resonando a través de la grieta entre los mundos. Sus ojos brillaban con odio y desesperación, y sus extremidades retorcidas se extendían hacia nosotros, tratando de cruzar al mundo de los vivos. La luz del abuelo mantenía a raya a la criatura, creando una barrera que la frenaba momentáneamente. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la criatura parecía ganar fuerza, empujando con más ferocidad la barrera de luz. Las palabras del conjuro resonaban, llenando el lugar con un poder antiguo, una fuerza que parecía venir de las profundidades del tiempo. Sentí que mi cuerpo vibraba con cada palabra, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas. Finalmente, con un último esfuerzo, el portal comenzó a cerrarse. La grieta se estrechó, y la criatura emitió un alarido final, un grito de pura frustración y odio. Su forma se desvaneció lentamente, siendo succionada de vuelta a la oscuridad de donde había venido. El portal se selló con un destello de luz cegadora, dejando la habitación sumida en un silencio absoluto. Podíamos escuchar nuestras respiraciones agitadas y el latido acelerado de nuestros corazones. El abuelo, agotado pero triunfante, nos miró con tristeza antes de desaparecer. Sus ojos reflejaban un agradecimiento silencioso y una paz que no había conocido en vida.
Pasaron días, luego semanas. Manuel y yo nos dedicamos a estudiar más a fondo los escritos antiguos que habíamos encontrado. Se podría decir que nos hicimos expertos en los rituales y conjuros que podrían ser necesarios en el futuro. Sabíamos que, en algún momento, la criatura podría intentar regresar. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un ruido en la puerta. Al abrirla, me encontré con Lara. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el mismo miedo que había visto en el gimnasio aquella noche. No podía seguir evitando esto, dijo casi en un susurro. He sentido que algo me seguía, incluso en mis sueños. La invité a entrar y le expliqué lo que Manuel y yo habíamos estado haciendo. Su presencia nos dio una nueva energía, y juntos continuamos nuestra investigación. Sebastián también regresó, convencido de que su conocimiento histórico podría ser clave para entender mejor la maldición. Nos convertimos de nuevo en un equipo unido por la necesidad de enfrentarnos a la oscuridad. Construimos un pequeño refugio cerca de la antigua escuela, un lugar donde podíamos vigilar y responder rápidamente a cualquier signo de actividad sobrenatural. Un año después, justo cuando comenzábamos a sentir que quizá habíamos logrado mantener la maldición a raya, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras todos estábamos reunidos, los símbolos en las paredes de nuestra sala de investigación comenzaron a brillar con una luz tenue. El aire se volvió pesado, y una sensación de inquietud nos envolvió. Nos preparamos rápidamente, las herramientas, los conjuros y nuestras propias voluntades, todo estaba listo para el enfrentamiento. Al llegar al gimnasio, la escena era aún más desoladora que la última vez. La estructura parecía respirar, sus paredes se movían con un ritmo antinatural. El portal que habíamos cerrado se estaba abriendo de nuevo y la luz roja palpitante era más intensa que nunca. De repente, el abuelo de Pablo apareció una vez más, su figura fantasmagórica tan sólida y real como la última vez. Pero esta vez, no venía solo. A su lado, otras figuras, miembros de la familia Murillo, se unieron a él formando un círculo alrededor del portal. Esta vez terminaremos con esto, sentenció el abuelo, su voz resonando en la sala con una determinación incuestionable. Pagaremos por nuestros errores y la maldición será destruida para siempre. Nos unimos a ellos, recitando el conjuro. Las palabras antiguas resonaban en el aire cargadas de una fuerza que parecía provenir de más allá del tiempo y el espacio. La criatura luchaba contra la barrera de luz, pero esta vez, la fuerza nuestra combinada con los del más allá era demasiado para ella. El portal comenzó a cerrarse lentamente y la criatura emitió un último alarido de desesperación antes de ser succionada de vuelta al abismo. La luz roja desapareció y el portal se cerró con un destello final. El abuelo y las demás figuras fantasmales nos miraron con gratitud antes de desvanecerse en el aire. Sabíamos que, al fin, sus almas habían encontrado la paz. Salimos al exterior, observando cómo la escuela parecía desmoronarse lentamente, como si su propósito se hubiera cumplido. Las paredes se agrietaron y los techos cayeron, convirtiéndose en ruinas ante nuestros ojos. La maldición de los Murillo había sido contenida una vez más, pero el mal nunca desaparece por completo. Nos alejamos, con la esperanza de que esta vez, el silencio duraría. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, sintiendo el peso de la noche sobre nuestros hombros. Pero en el fondo de mi mente, la inquietud persistía, un eco del abismo que nunca se apagaría. Sabía que siempre habría una parte de nosotros conectada a ese lugar, a esa escuela y a la maldición a la que nos habíamos enfrentado. Las sombras parecían seguirnos recordándonos que, aunque habíamos ganado por ahora, la batalla contra la oscuridad era interminable. La sensación de ser observados no desapareció y cada sonido en la noche me hacía girar la cabeza, esperando ver algo acechando en las sombras. Finalmente, Manuel se detuvo y me miró a los ojos, su expresión era una mezcla de agotamiento y resolución. No podemos seguir ignorando esto, dijo en voz baja pero firme. Debemos estar preparados para lo que venga. Esto no ha terminado. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón. La lucha contra la maldición de los Murillo había dejado marcas imborrables en nuestras almas. La criatura, aunque contenida por ahora,
seguía siendo una amenaza latente. No podíamos permitirnos el lujo de bajar la guardia. El eco del abismo resonará para siempre en nuestras vidas, recordándonos que el mal siempre está al acecho, esperando su momento para regresar. Y nosotros estaremos allí, vigilantes, preparados para enfrentarnos a él cuando el momento llegue. La humedad de la selva amazónica se adhería a nuestra piel como un sudario mientras avanzábamos a través de la densa vegetación. El calor era sofocante y cada paso se hacía más pesado a medida que el sudor empapaba nuestra ropa. El sonido constante de insectos y aves nos envolvía, creando una sinfonía natural que solo aumentaba la tensión en el aire. Estábamos a días de la civilización, siguiendo coordenadas proporcionadas por satélites que indicaban una anomalía geológica en lo profundo de la jungla. La misión, financiada por la misteriosa corporación Enertech, prometía descubrimientos sin precedentes. Nuestra líder, la doctora Carmen Márquez, caminaba al frente, su determinación y conocimiento eran la brújula que guiaba al equipo. Con cada paso que daba, su postura irradiaba confianza y liderazgo. Era una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en una coleta y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Había dedicado su vida a la ciencia y a desentrañar los misterios de la Tierra. Junto a ella, el geólogo Juan, el biólogo Adrián y la física Mercedes, formábamos un grupo diverso y especializado. Juan, con su rostro siempre cubierto de una ligera barba y ojos curiosos, era un experto en formaciones rocosas y cambios tectónicos. Adrián, joven y entusiasta, siempre llevaba consigo una libreta donde anotaba cada nueva especie que encontraba. Mercedes, con su mirada analítica y mente aguda, era nuestra experta en fenómenos físicos y energéticos. Cada uno de nosotros llevaba un equipo de última tecnología, pero pronto nos dimos cuenta de que nuestros instrumentos eran inútiles para lo que iba a llegar. Tras varios días de caminata, enfrentándonos a los peligros de la jungla, llegamos a una cascada que ocultaba la entrada a una cueva. El agua caía con un rugido ensordecedor, lanzando pequeñas gotas que reflejaban la luz del sol, creando un arco iris efímero. Era un espectáculo natural impresionante, pero nuestra atención estaba fija en la oscura abertura detrás del torrente de agua. Carmen fue la primera en atravesar la cortina líquida y nosotros la seguimos. Una vez dentro, el sonido se desvaneció reemplazado por un silencio inquietante que nos puso los pelos de punta. La temperatura bajó notablemente y el aire era denso y cargado de una extraña humedad. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de inscripciones en un idioma desconocido, símbolos que parecían antiguos y poderosos. Intenté tomar una fotografía, pero la cámara no funcionó. Las brújulas se volvieron locas, girando sin control. Los relojes se detuvieron y las señales de radio se esfumaron. Algo no estaba bien. A medida que avanzábamos, la sensación de opresión se hacía más intensa. La cueva parecía alargarse y torcerse de formas imposibles. Las sombras danzaban con la luz de nuestras linternas, creando figuras en movimiento. Podía sentir un peso invisible sobre mis hombros y una presión constante en el pecho. Finalmente, nos encontramos ante una puerta antigua y colosal, cubierta de inscripciones extrañas que parecían emanar luz, tenue y palpitante. Juan sugirió abrirla. No tenemos otra opción, dijo Carmen con voz firme, aunque cargada de una leve duda, debemos saber qué hay detrás. La puerta se abrió con un crujido profundo, revelando un vasto abismo que parecía extenderse sin fin. Una oscuridad absoluta que absorbía la luz de nuestras linternas. El aire dentro de la caverna era espeso y cargado con una energía que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Podíamos sentir una vibración en el suelo, un palpitar lento y constante como el latido de un corazón gigantesco. Algo se movía en la oscuridad. Sin saberlo, acabábamos de desatar algo antiguo y maligno. La oscuridad que había sido sellada milenios atrás comenzó a manifestarse. Una entidad primordial, invisible pero evidente, que jugaba con nuestras mentes, sacando nuestros peores miedos. Sentíamos su presencia, su hambre por nuestro miedo. La temperatura descendió en picado y un susurro inaudible llenó el aire, como si la caverna misma estuviera hablando. Mi mente se llenó de imágenes estremecedoras, visiones de desolación.
No estaba solo en esta situación, los otros también mostraban signos de angustia y pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó Adrián con voz quebrada por el miedo. Pero la cueva había cambiado a nuestro alrededor. Los pasadizos que conocíamos estaban distorsionados, como si la misma estructura de la caverna se hubiera alterado. La entidad nos estaba atrapando, jugando con nuestra percepción. Carmen mantuvo la calma, aunque podía ver el miedo en sus ojos. «Mantengámonos juntos», ordenó, «no dejéis que nos separen». La cacería había comenzado. La entidad se movía en las sombras, acechándonos, alimentándose de nuestro miedo. Los símbolos en las paredes parecían brillar más intensamente, como si se estuvieran activando por nuestra presencia. Intenté recordar cada paso que habíamos dado, pero mi mente estaba nublada, confusa. Podía sentir el aliento de la entidad en mi nuca, un susurro gélido que prometía tormento. «Juan, ¿puedes leer estos símbolos?», preguntó Carmen, intentando encontrar alguna indicación que pudiera ayudarnos. Él se acercó a las inscripciones, su mano temblando mientras las tocaba. «Es como si las conociera de antes», admitió con un susurro, «parecen advertencias». Ella frunció el ceño, su mente trabajaba a toda velocidad. «Si esta entidad fue sellada aquí con anterioridad, debe haber una forma de encerrarla nuevamente», murmuró para sí misma. «Necesitamos encontrar algo, cualquier cosa que pueda darnos una pista». Mientras avanzábamos más profundamente en la cueva huyendo de la criatura que habíamos liberado, la sensación de ser observados se intensificó. Las sombras seguían moviéndose con vida propia y los susurros se hacían más claros, casi como voces antiguas que intentaban comunicarse con nosotros. Mis ojos se encontraron con los de Carmen y vi en ellos el reflejo de mi propio miedo. Algo estremecedor estaba acechándonos. De repente, Adrián comenzó a gritar. Su rostro estaba contorsionado por el miedo, sus ojos desorbitados como si él viera algo que nosotros no podíamos ver. Antes de que pudiéramos reaccionar, fue arrastrado a las sombras, sus gritos resonando en la caverna hasta que el silencio volvió a reinar. Un silencio letal. «Adrián», grité, pero solo recibí la respuesta de mi propio eco. Carmen, con su rostro pálido y la mandíbula apretada, intentaba mantener la compostura. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz firme, aunque sus ojos traicionaban su miedo. Intentamos retroceder, los pasadizos se torcían y se alargaban, como si la propia geografía estuviera viva y conspirando en nuestra contra. Juan se detuvo, inspeccionando de nuevo las inscripciones en las paredes tratando de buscar alguna indicación que nos ayudara a escapar. «Esto no tiene sentido», murmuró lleno de incredulidad, «es como si la cueva se estuviera moviendo». Mercedes, que siempre había sido la más lógica del grupo, ahora miraba a su alrededor con pánico. «Esto no puede estar pasando», decía sacudiendo la cabeza, «debe haber una explicación racional». Pero no había tiempo para explicaciones. Apenas pudimos continuar juntos mucho más tiempo. Juan y Mercedes desaparecieron poco después, en rápidos y brutales ataques que nos dejaron helados. La entidad jugó terriblemente con ellos antes de llevarlos al abismo, sus gritos llenaron la caverna con una cacofonía escalofriante. Sentía su presencia en todo momento, una sombra invisible que susurraba en mis oídos, alimentándose de mi miedo. Ahora solo quedábamos Carmen y yo. Estábamos al borde del abismo, literal y figurativamente. La entidad se hacía más fuerte con cada alma que consumía y su forma era cada vez más evidente. Podía ver destellos de figuras cambiantes en la oscuridad, rostros conocidos y desconocidos, todos distorsionados por el pavor. Mis piernas temblaban y mi respiración era errática. Carmen se mantenía firme, aunque pude ver que su determinación comenzaba a flaquear. «¿Qué es esa cosa?», logré preguntar entre jadeos. «No lo sé», respondió en un susurro, «pero no podemos dejar que nos atrape». En nuestro desesperado intento por encontrar una salida, tropezamos con los restos de un explorador que había terminado sus días en la cueva mucho antes de nosotros, quien había garabateado sus últimas palabras en la pared con algo oscuro de lo que no quería imaginar la procedencia. Aunque escritas entre temblores, las palabras eran claras y desesperadas. Describían encuentros a la entidad y detallaban cómo su equipo había sido cazado uno por uno. Sus últimas palabras describían una manera de sellar a la entidad nuevamente, pero a un alto precio,
el sacrificio de un objeto de gran valor personal. Esta puede ser nuestra única esperanza, dijo Carmen con los ojos fijos en los garabatos. Debemos encontrar algo de gran valor personal y sacrificarlo. La entidad, consciente de nuestro descubrimiento, intensificó sus ataques. Las sombras a nuestro alrededor intensificaron sus movimientos, alargándose y retorciéndose con formas imposibles. Escuchábamos constantemente los susurros promesas de tormento eterno si no cedíamos al miedo. Mis recuerdos volvían a mí con una fuerza abrumadora. Recordé a mi familia, a mis amigos y todas las cosas que amaba. Sabía que tenía que tomar una decisión. Carmen, por su parte, sacó un relicario de su cuello. Era un pequeño medallón con la foto de su familia, su más preciada posesión. Este relicario es todo lo que tengo de ellos, dijo, su voz quebrada por la emoción. No puedo perderlo. Pero no tenemos otra opción. El abismo frente a nosotros parecía palpitar con energía maligna, como si la caverna misma estuviera viva y esperando nuestro próximo movimiento. Nos sentamos en la oscuridad, junto al antiguo explorador entre nosotros. Sus palabras eran claras, aunque difíciles de aceptar. Para sellar a la entidad, debíamos sacrificar lo que más valorábamos. Miré a Carmen, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Sabíamos que debíamos actuar rápido, antes de que la entidad se volviera demasiado poderosa para contenerla. Tenemos que hacerlo, dije en un susurro. Es la única manera. Ella asintió, sus ojos fijos en el relicario que siempre llevaba colgado al cuello. Era una pequeña joya que contenía la foto de su familia, su conexión más preciada ya que la había perdido hacía unos años en un incendio. Será suficiente, sentenció y vi la determinación en sus ojos. Nos dirigimos de nuevo a la colosal puerta. La entidad, consciente de lo que íbamos a hacer, se volvió más agresiva, manifestándose en formas más evidentes y estremecedoras. Las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, formando figuras grotescas de nuestros compañeros perdidos. Sus rostros deformados por el pavor nos miraban con desesperación, con susurros de agonía llenando el aire. Sentí su pánico y el mío fusionándose, casi paralizándome. Carmen avanzó primero, con pasos decididos pero temblorosos. Su rostro reflejaba una mezcla de resolución y tristeza. Sostuvo el relicario con manos temblorosas, sus dedos aferrándose a la pequeña joya como si fuera su último lazo con la realidad. Esto no es solo un objeto, dijo temblando. Es mi familia, mis recuerdos, mi vida. La entidad rugió, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. Podía sentir la presión en mi pecho, una sensación de opresión que casi me impedía respirar. Las sombras se movían más rápido, sus formas distorsionadas alcanzándonos con garras invisibles. Rápido, grité, aunque mi voz parecía ahogada por la opresiva oscuridad. Con un grito de pura voluntad, ella lanzó el relicario al abismo. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el mundo hubiera contenido el aliento. La cueva entera pareció detenerse, suspendida en un instante eterno. Luego, un rugido llenó la caverna y la entidad fue arrastrada de vuelta al abismo, sellada nuevamente. La colosal puerta se cerró con un estruendo final, sacudiendo el suelo bajo nuestros pies. La tensión en el aire se disipó lentamente y sentí una oleada de alivio. Habíamos logrado lo imposible, pero a un precio que apenas podía comprender. Salimos de la cueva, la luz del sol cegándonos después de tanto tiempo en la oscuridad. El calor del sol y el aire fresco deberían haber sido reconfortantes, pero en lugar de eso, sentí una pérdida profunda y desgarradora. Ella miraba al horizonte, su rostro vacío de emoción. Parecía perdida, desconectada de la realidad que la rodeaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz distante y vacía. No recordaba nada. La entidad había cogido sus recuerdos más preciados. Ella lo había sacrificado todo para salvarnos. Nos dirigimos de regreso al campamento base en silencio. Cada paso que daba sentía el peso de lo que habíamos dejado atrás. Ella escuchaba mientras relataba lo sucedido, pero sus ojos eran los de una extraña. Había perdido a su familia, no en la cueva, sino en su mente. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este.
Era un precio demasiado alto. De vuelta en el campamento, el equipo de apoyo nos recibió con preocupación y alivio. Intenté explicarles lo que había pasado, aunque mis palabras parecían huecas y vacías. La magnitud de nuestra experiencia era difícil de transmitir y sentía que nadie podría entender realmente a lo que nos habíamos enfrentado. Carmen permanecía en silencio, mirando al horizonte con una expresión perdida. La misión había terminado, pero el pago había sido inimaginable. Habíamos salvado al mundo de un mal indescriptible, pero la oscuridad dejó una marca imborrable en nuestras almas. Sabía que la historia con la entidad primordial permanece como una advertencia, recordándonos que hay secretos que deben permanecer sellados y precios que son demasiado altos de pagar. La miré, consciente de que había perdido una parte esencial de sí misma que nunca podría recuperar. Aunque había sobrevivido, el sacrificio la había dejado vacía y la sombra de la cueva seguiría persiguiéndonos por siempre. Sentí una tristeza profunda, sabiendo que algunas heridas nunca sanan por completo. La historia de nuestra expedición es un relato de advertencia, pero para nosotros era una realidad dolorosa y constante. Nos habíamos enfrentado al abismo y sellado a la entidad, pero la oscuridad en nuestro interior nunca se desvanecerá completamente. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse y las sombras de la jungla se alargaban, recordándome que el verdadero pavor no estaba en lo desconocido, sino en lo que habíamos perdido para siempre. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.